Con el pasar del tiempo, muchas personas se han interesado por la fiducuenta. Los asesores de Bancolombia la sugieren como un mecanismo para ahorrar. Pero por otro lado, y lo que considero que es peor, es que hay personas recomendándoles una cuenta que de hecho funciona como una cuenta de ahorros. Pero ¿por qué digo que es peor? Es por varias razones que quiero contarte el día de hoy. La primera de ellas es que muchas personas no entienden que la fiducuenta es un producto de inversión, no es una cuenta de ahorro que te genera rentabilidad, no es un CDT con ganancias garantizadas y, por lo tanto, tus rendimientos no están garantizados. No sabes de antemano cuánto van a ser y los rendimientos pasados no te garantizan rendimientos futuros. Entonces, las personas que abren una fiducuenta cometen al menos uno de los siguientes errores. Invierten pensando que no hay riesgos, no entienden qué tipo de producto es la fiducuenta y para qué casos o tipos de personas es el adecuado. No sabe cuál es el plazo ideal para mantener el dinero invertido. Y, por si fuera poco, se venden desvalorizaciones, retiran el dinero diciendo esto nunca me va a generar ganancias y terminan más materializando sus pérdidas. Es decir, haciendo la realidad por ahora. ¿Qué significa todo esto? ¿Que la fiducuenta es un mal producto y que deberíamos evitarlo? Para nada. Todo lo contrario. De hecho, hay que saber cómo usarla y entenderla muy bien como buen inversionista antes de poner nuestro dinero en ella para efectivamente sacarle el máximo provecho. Y eso es lo que quiero que aprendas el día de hoy. Porque la fiducuenta junto con otros fondos de inversión colectiva te pueden hacer ganar dinero o te pueden hacer perder dinero, como cualquier otra inversión, dependiendo de cómo lo manejes. Es más, incluso se puede dar el caso de que dos personas inviertan el mismo día la misma cantidad de dinero y en una de los dos casos una persona gane y la otra pierda. Te voy a explicar exactamente qué pasa. Y es que así de importante es saber invertir correctamente. Y no solo en la fiducuenta, sino en cualquier producto de inversión. Pero, ¿cómo se invierte correctamente en una fiducuenta o fondo de inversión colectiva? Lo primero es entender realmente cómo funciona un fondo de inversión colectiva. No es más que una bolsita común en la que muchas personas ponen su dinero para que un administrador tome las decisiones de qué hacer con ese capital y en qué invertir. Normalmente se plantea un objetivo, un perfil de riesgo, es decir, un nivel de ganancias deseadas y un riesgo que se desea asumir por esas ganancias. Por lo general y normalmente, a mayor riesgo, más probabilidad de ganancias. Así que siempre se determina como un perfil que en este caso es un riesgo conservador o un riesgo bajo a la fiducuenta o a cualquier que sea el fondo del que estemos hablando. Y con base en eso se decide en qué instrumentos o activos específicos invertir nuestro dinero de todas las personas. Con base en todo esto, todos los días el fondo se mueve con entradas y salidas de dinero. Algunas de las inversiones del fondo son más a corto plazo, otras son más a largo plazo y básicamente el fondo diversifica en diferentes instrumentos para minimizar el riesgo. Siempre o comúnmente, al ser un fondo de inversión colectiva abierto, o sea, sin plazo de permanencia, tú puedes retirar el dinero parcialmente. Por ejemplo, cualquier día hábil y también lo puedes cancelar en cualquier momento. Y el día hábil siguiente tienes la totalidad de los fondos en tu cuenta de ahorros para abrirlo. Lo único que tienes que hacer es entrar a la sucursal virtual de Bancolombia a través de la página web y simplemente en la parte de productos, fondos de inversión, abrir un fondo, ahí llenas los datos, colocas cuánto dinero, con cuánto quieres abrirlo y luego lo puedes manejar como una cuenta de ahorro, la cual le da una facilidad adicional. Cuando hablamos de rentabilidad, digamos que a veces dicen puedo retirar hasta el 14%, ok, sí, quizás ha retirado eso, y a veces más en cierto periodo de tiempo. No significa que todo el tiempo vaya a rentar lo mismo porque aunque los instrumentos de inversión del fondo son llamados renta fija, no es que la ganancia sea fija en el fondo, porque a veces esos productos simplemente se comportan de manera distinta dependiendo del mercado. Y ahí está la agilidad de todo buen inversionista y de los movimientos que se estén viviendo en la economía. Así que lo que termina siendo el fondo es básicamente generando como una especie de índice o valor por unidad, que es como lo que tú comparas acciones en el fondo. ¿Ok? Y entonces este valor de la unidad va variando de precio. Idealmente debería ir subiendo con el tiempo.
Y entonces cuando tú compras, adquieres unidades del fondo a un valor y luego cuando vayas a vender, es decir, a retirar tu dinero, pues básicamente deberías hacerlo en el momento en que valiendo más que cuando compraste, la diferencia en el punto de entrada y en el punto de salida determina tu nivel de rentabilidad. Pero esa rentabilidad se tiene que trasladar a términos de efectivo anual. ¿De qué estamos hablando? De cuando entonces sería ese rendimiento si hablásemos de un año, por ejemplo. Para poder comprar de forma equitativa este fondo o cualquier otro fondo del planeta, es decir, que si tú inviertes 1.000.000 de pesos, por ejemplo, en un 14% efectivo anual serían 140.000 en un año, no en un mes, ni en una semana, ni en un día. Pero, ¿cómo así que la rentabilidad? Entonces se abona cada día hábil si estamos hablando de rentabilidad efectiva anual. Pues el equivalente, si es el efectivo anual, es del 10% o del 12%. Por lo que sea eso representa 120.000 pesos o cualquier cantidad, pues el equivalente a eso en un día se te va a abonar, sean 500 o sean 200 pesos o 50 pesos o lo que sea hasta que el año se promedie y se obtenga la rentabilidad que sea en el fondo. En este caso, como has adquirido un presupuesto por la administración de este fondo, los movimientos, la experiencia de la persona que está a cargo de todo esto y de los demás, hay una comisión en el fondo. Gana independientemente de si generan ganancias o no. Tienes que tener muy en cuenta eso. Esta comisión es del 1.5% más o menos y se descuenta diariamente, cada día hábil. Así que si tu rentabilidad fue del 11.5% por quitarle el 1.5, el 1% y te queda el 10%. Para ti normalmente te va a mostrar la rentabilidad tuya ya después de haberle descontado la comisión. Así que por lo general lo que ves en términos de rentabilidad, fichas técnicas y reportes, ese tipo de cosas, pues es lo que ya es tuyo. Además de entender cómo funcionan los fondos, porque básicamente así funcionan, todos tenemos que saber ese número 2 o 3 veces. ¿Cuál es la composición de la fiducuenta en particular? En este caso, la fiducuenta invierte en bonos bancarios y del gobierno de los Estados Unidos. Hablamos ahí de dos cosas muy curiosas: bonos bancarios o bonos estadounidenses del gobierno. Y como estamos invirtiendo en bonos, teóricamente el riesgo es bajo. ¿Qué significa esto? Básicamente la probabilidad de que no tengamos la rentabilidad que deseamos no es que se vaya a perder, sino que sencillamente pues no ganaremos dinero como pensamos que podemos ganarlo, al menos idealmente alcanzando ese punto o preferiblemente superando la inflación. Los bonos básicamente son títulos de deuda, entonces haz de cuenta que la persona le debe plata a otra, pero quien necesita que le paguen no puede esperar más, entonces tú le das el dinero a esa persona completo. Haz de cuenta que una persona le debe plata a otra, pero quien necesita que le paguen no puede esperar más. Entonces tú le das el dinero a esa persona completo y lo que haces es que el deudor te queda pagando a ti las cuotas. Y así tú te ganas los intereses y de ahí en adelante eso es básicamente invertir en bonos. Porque tú lo que estás invirtiendo es en los intereses futuros, con el riesgo de que la persona que esté debiendo la plata no pague. Así que no es un producto de cero riesgo, se considera de bajo riesgo, dependiendo de quién es el deudor por el cual, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos paga sus deudas cumplidamente. Y en los casos de acá, de los bonos bancarios en los que invierte la fiduciaria, por ejemplo, pues los bancos también pagan cumplidamente. Así que normalmente pues son de bajo riesgo, asimismo son de baja rentabilidad. Por lo que si tú quieres ganar mucha más rentabilidad con tus inversiones, pues hay que pensar si este es o no es el producto adecuado que está prefiriendo. Ahora haz esta pregunta: ¿cuál es el producto adecuado para mí? Hay muchas opciones en muchos bancos, hay muchas personas que no tienen cuentas de fiducuenta, lo cual dificulta un poco más las cosas. Y en sí, cada banco tiene como una fiducuenta, por así decirlo. Es como una especie de satélite, una empresa aparte con un nombre muy parecido, que es la que se encarga de gestionar este tipo de productos de inversión y que debe estar vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ojo al dato. Estos fondos, aunque técnicamente no garanticen una rentabilidad, sí deben comportarse de acuerdo a unas buenas prácticas y tienen una calificación que normalmente podemos ver. Entonces, aunque no haya garantías y el dinero no esté asegurado, y si se pierde la plata se perdió, lo cual es muy poco probable que pase, pues realmente tenemos que asegurarnos de que la superintendencia nos esté vigilando para que al menos tener la tranquilidad de que estén asegurados y que manejen bien nuestro dinero, que están haciendo lo mejor posible por los clientes y escoger un fondo adecuado para ti.
Cada uno o cada persona depende de su inversión. A qué monto, a qué edad, tu tolerancia, el riesgo que deseas, cuál es tu objetivo de tu inversión y muchas otras cosas. Muchos otros factores sería muy difícil responder, así como muchas personas se centran en ello, pero solamente tú tomas la decisión de qué fondo es el adecuado para ti. Y ya por último, como dato curioso, te quiero recomendar, la fiducuenta es como cualquier otra inversión, tiene sus riesgos, unos más altos que otros, pero como ya te los expliqué en un principio, el dinero solamente lo inviertes tú. Asegúrate de invertir dinero que prácticamente te sobre o que estés dispuesto a perder, por así decirlo. Porque en este caso no puedes arriesgar dinero, no puedes arriesgar el dinero, sencillamente porque te va a prometer una rentabilidad grandísima cuando sabemos que no es así. Por muy que inviertan en otros países, por muy que esté vigilada por la superintendencia, toda inversión tiene su riesgo. Así que escucha este consejo y apréndelo antes de invertir tu dinero en una fiducuenta. Por último, no olvides suscribirte, dale like, comparte y nos vemos en la próxima.